Em, la primera pregunta es obligatoria, pero ¿qué tal el tiempo en Irlanda? Bueno, el tiempo aquí creo que es el tema principal, ¿no? Por el que todo el mundo pregunta. Eh, a mí al principio me gustaba bastante, pensaba que era diferente y me fascinaba ver llover todos los días, pero un año tras otro y cuando te tienes que levantar antes de trabajar online, ¿no? Yo iba a el Instituto Cervantes, iba también a un colegio, estaba en un colegio de secundaria y eso de levantarte a las 7 de la mañana para caminar 30 minutos bajo la lluvia no creo que le pueda gustar a nadie, pero sí. Mm. ¿Y cómo acabaste por allí, por Irlanda? Pues me vine aquí para hacer un Erasmus y acabé quedándome porque, bueno, encontré aquí a mi chico, mi pareja vive en Irlanda. Él no es irlandés, es de India, pero el visado que tiene es solamente para aquí, para Irlanda. Así que nada, queremos intentar cambiar de lugar, pero estamos un poco atados por el visado de mi chico, de mi pareja. Sí. Ujú. Y bueno, ¿qué haces por ahí, por Irlanda? Me has dicho que estás por Instituto Cervantes. ¿Cómo empezaste a dar clases de español? Uf, pues cuantito que terminé con lo del Erasmus, acabé con la carrera y todo eso, aproveché la ocasión de que encontré unas becas de auxiliar de conversación. Pienso que, bueno, he escuchado muchos de tus podcasts y demás, y muchos profesores se van, ¿no? Empiezan siempre de auxiliares, yo también. Fui auxiliar de conversación y resulta que no me gustó mucho. No me gustaba mucho el no tener control de la clase y tampoco me gustaba mucho el sistema que tienen aquí de enseñanza irlandés, porque bueno, ellos se preparan para un examen y no cuentan nada, la nota que puedan sacar en una clase, entonces a las niñas, además era un colegio religioso de niñas, pues solo le importaba ese examen último, ¿no? Y bueno, intenté eso, cambiar, daba clases por mi cuenta porque aquí la renta o el alquiler, perdón, es el más caro de Europa, creo que después de Suiza, es muy caro y con esa beca la verdad es que no me daba ni para pagar el alquiler, ¿vale? Con lo que me pagaban de la beca. Y entonces pues daba clases particulares y un poco con eso pues empecé a preparar a gente para el DELE. Fui a una reunión en el Cervantes y tras la reunión participé un poco, levanté mi mano, hice alguna pregunta. Dio la casualidad que la directora académica estaba por allí y me dijo, oye, ¿por qué no echas tu currículum? Tal y cual. Y con 20 años tuve mi primer contrato con el Cervantes, que bueno, para mí era como un sueño hecho realidad, ¿no? Porque desde que era muy pequeñita yo he estudiado filología hispánica y siempre he querido eso, estudiar literatura, lingüística. Y cuando iba con mi familia de viajes, ¡ah! Un instituto Cervantes, pues yo quiero trabajar aquí, ¿no? Entonces esa fue un poco mi historia con el español. Y después, a raíz sobre todo de la pandemia, ¿no? Que todos hemos sufrido, acabé como encerrada en España. En realidad acabé encerrada en Polonia, estaba de viaje cuando todos los aeropuertos cerraron, fue una locura total. Que acabé en España, en casa de mis padres, pasando la pandemia y pues pensando en que mis alumnos de aquí querían seguir y demás, empecé a dar clases en línea y un poco así por donde sigo haciendo eso. O sea, no, ahora no quiero volver a lo presencial, ya me he enamorado de, de las clases en línea y bueno, poco a poco he ido consiguiendo alumnos, sigo con muchos del pasado, pero sobre todo me gusta preparar a gente porque es muy satisfactorio, ¿no? Para el examen de DEL. Sí. Mm. La verdad es que la historia que me cuentas es que siempre es la misma historia de muchos profesores, cómo han acabado el mundo online, ¿no? O sea, bueno, lo de la pandemia, lo de Polonia, quizás esta combinación es nueva, pero bueno, que sí, ¿no? De muchos de alumnos que se han quedado en el otro lado y no queda más remedio que acabar conectándolos con Zoom o con Skype y bueno, haciendo todo esto. Bueno, yo te he llamado, Omar, para hablar precisamente del DELE. Creo que, mira, he estado echando un vistazo sobre todo por Instagram, que lo tengo un poco olvidado, y ciertas páginas web y tal,
profesores online que tienen algo que ver con el DELE, con algún tipo de clases o de oferta. Y creo que gente que se dedique 100% al DELE, es decir, que tenga un negocio exclusivo en dar clases del DELE, creo que hay muy poquitos, ¿eh? Y en el mundo podcast todavía menos. Pero bueno, me has hablado que entraste en el DELE por esa reunión, bueno, esa que levantaste la mano y que la directora, ¿no?, de Instituto Cervantes te dijo que si querías empezar a dar allí clase. ¿Has notado algún cambio muy grande a la hora de dar tus clases presencialmente, tal como lo estabas en el DELE, y luego dar el salto al DELE online? Bueno, la verdad que como casi que no y sí, te voy a decir. Por una parte, al principio lo notaba como muy incómodo, me sentía más nerviosa, no sabía si iba a ser mi lugar o no, si se podría o no, pero al final lo acabé viendo pues más práctico, ¿no? El cambiar de presencial a el online, también porque me da tiempo, creo que, de llegar a más gente. Por una parte sí que es cierto que en una clase presencial con un grupo más amplio, casi que lo prefiero porque los ves, ¿no? Tienes pues su reacción en directo y demás. En una clase grupal en Zoom, que la sigo dando, sigo con el Cervantes y tengo mi proyecto, o sea, llevo las dos cosas al mismo tiempo. Me gusta menos, pero sí que le veo bastante practicidad y bueno, los alumnos creo que se han adaptado también bastante pronto. Y la diferencia más grande yo creo que es la comodidad, ¿no? La comodidad de hacerlo desde casa, el poner tus propios horarios, la flexibilidad y no lo cambiaría. Ahora mismo no quiero volver atrás. Mm. La cosa. Ahora hablaremos de cómo estructuras todo esto, cómo son tus clases de Mm, DELE y todo esto. Pero bueno, alguien que nos esté escuchando y que escuche por primera vez la palabra DELE, que sepa que es un examen oficial de España como lengua extranjera, que digamos que es lo que en inglés es el FIRST o el Advanced, todo esto de Cambridge, ¿no?, de una marca europea, aunque también se hace en América. ujú. Y la gente se estaba preguntando, bueno, ¿y cómo puedo ser yo examinador DELE? ¿Cómo puedo yo aquí hacer el examen o que me llamen como personal de sala o lo que sea? Exacto. Bueno, para eso hay que hacer primero un curso, ¿no?, de preparación para ser examinador. Es cierto que, bueno, no todo el mundo puede hacer el curso, pero casi todo el mundo. Solamente lo limitan para las personas que son nativas y si no eres nativo necesitas tener un nivel de C2, ¿vale? Ujú. Creo que ahora exigen el C1, pero si tienes el C2 seguramente te cojan de antes. Y además creo que también tienes que tener algo de experiencia dando clases. No, si no has dado clases nunca o no tienes un justificante, ¿no?, de que las has dado, creo que no te cogen la inscripción. Y bueno, estos son unos cursos, creo que duran como 4 semanas, ¿no?, si no recuerdo mal, y están distribuidos en los diferentes niveles, ¿no? Pues va desde, lo agrupan en dos, ¿no? Digamos que una certificación sería para que seas examinador de A1, A2, la siguiente de B1, B2 y tienes que hacer después otra de C1, C2 e incluso otra diferente para los exámenes de Eso es. escolares, ¿vale? Escolares, Que sí. también, sí, también hay de A1 y A2, B1, un examen de doble salida. Y bueno, haces eso, con eso te entrenan, digamos, sobre todo para la parte oral, no te dicen mucho de la parte escrita, pero yo creo que eso no es suficiente. Bueno, intentan hacerlo lo más práctico posible porque hay un foro, hay que discutir, ¿no?, sobre el examen, calificar a unos alumnos, pero creo que de verdad para entender bien el examen tienes que haber preparado a mucha gente y sobre todo tienes que haber visto muchísimos exámenes modelo. Lo mismo que le digo a los alumnos de que por favor no te presentes sin conocer el examen. Para ser profesor de DELE también es necesario, ¿no?, pues tener ese rodaje. Y por supuesto siempre se empieza por algún lado. Yo de hecho empecé a prepararme para ser examinadora de DELE porque estaba preparando una chica que quería hacer el escolar, A2, B1 escolar. Y bueno, yo me sentí un poco como, soy una impostora, ¿no? Estoy aquí Mm. preparando el examen de esta chica y en verdad no estoy calificada. Entonces fue cuando comencé y me preparé. ¿Y los hiciste online, Mar? ¿O Sí, presencial online? los hice online, los hice con el Dublín de Cervantes, Ujú. que esto es otra, es otra cosa. Los cursos se pueden hacer casi todos ahora ya en línea, hay muchísimos, no es como antes, ¿no?, que eran presenciales casi todos. Y los precios varían mucho dependiendo del Cervantes donde lo hagas, ¿no? Si lo haces en Dublín,
no sé cuánto pagué, pero creo que más de 200 euros, no recuerdo mal, no sé, no me acuerdo ahora mismo. Pero sí, eran más caros que otros que me han dicho, oye, pero en Marruecos es más barato, pues en Argelia es más barato, tal y A mí me cual. salieron gratis. ¿Sabes por Gracias. qué? Sí, Sí, porque tenía en aquel entonces, en 2017, cuando me lo saqué, había la SELE, tenía una como una relación con academias. Yo estaba en Sarajevo y ujú, entonces estaban buscando desde Serbia, porque en Sarajevo no había, estaba en Serbia, examinadores. Y como teníamos una relación con ellos, nos regalaron los qué cursos, ¿no? bueno. Y yo siempre tuve dudas de si realmente la gente se leía lo de los foros. Porque yo estaba, digo, voy a meter aquí una palabra así un poco rara, a ver si lo leen y tal, pero siempre Sí, tuve dudas, sí, con algunos porque yo creo que no se lo leían. Es decir, que estaba un poco... luego sí que pasó con los niveles ya C1 y C2, sí que ya se pusieron un poco más estrictos. Pero me ujú, acuerdo que los dos primeros cursos que hice, pensé, digo, bueno, esto aquí nadie se lo está leyendo, ¿eh? Pero bueno, es una reacción que tengo, reacción amor-odio con el sí, sí, Cervantes, sí. porque he visto cosas muy, muy chulas con el Cervantes. Pero bueno, vale, ya nos queda claro. Hay que hacer un curso, digamos, de acreditador, ¿no? De examinador para que te acrediten, para que tengas pues el A1, A2, el B1, B2, el C1, C2 y luego el escolar. Em, una vez que tienes ya esto, te puede llamar el Cervantes ya para que vayas allí. La cosa, bueno, en mi caso, porque yo el primer curso lo hice por mi cuenta, el resto, como a ti también me lo subvencionaron, me lo pagaron Ajá, y bien. empecé directamente con ellos porque ya estaba en plantilla. Pienso o creo entender que primero tiran de personas que están en plantilla y en el caso de que pues no tengan a nadie que ya sea profesor en ese centro, sea Cervantes o no, porque hay centros acreditados, ¿no? Que también hacen, como en tu caso, ¿no? En Sarajevo. Primero creo que tiran de esos profes y si no, quizás tengan una lista y vayan llamando de allí, pero no te sabría decir. Lo que sé que todos mis compañeros en el Cervantes, todos somos también profes del Cervantes, no llaman a gente que esté fuera. Sí, sí, sí. No sé si es así siempre. Sí. Disponen de una buena plantilla el Cervantes para este tipo de cosas y lo tienen bien pensado. Lo digo porque hay mucha gente me escribe, no, oye, ¿cómo puedo ser examinador? Y oye, una vez que tenga el titulito, tengo que, ¿cómo me llaman y tal? Y digo, pues, hombre, tiene una plantilla extensa. A lo mejor es estar en un país extranjero y que te vean la cara por ahí, ¿no? O sea, que estés trabajando en el Cervantes. Pero bueno, otra pregunta que me hacen también normalmente es si tus alumnos online, o sea, cuando ya das clases de DL online, tus alumnos te piden la acreditación o no. Porque es muy importante para dar una clase o hasta qué punto es importante tener el papel de examinador de DELE. Vale. Sí, bueno, yo pienso que es muy importante y pienso que quizás si el alumno sabe cómo buscarlo, quizás puede llegar a, a investigar si es de verdad o no, que tiene el nivel. En mi caso, nunca nadie me lo ha pedido y yo tampoco he pensado en mostrarlo o decir nada, pero bueno, en el caso de que alguien sospechara o le podría decir mi número, ¿no? De examinadora o algo así, pero ¿qué va? Nunca, nunca me lo han pedido. Es lo que tiene cuando empiezas a emprender por tu cuenta en el mundo online, esto de los papelitos y los titulitos, si bien sí que es necesario formarse, creo que muchas veces confundimos lo que es la formación con la titulación y muchas veces no tiene que ver o no siempre están relacionados estos dos puntos. Y luego, pues muchos alumnos no te piden la titulación, quieren que estés bien formado y que sepas hacer tu trabajo. Y muchas veces eso se demuestra pues haciendo cosas como las tuyas, ¿no? Con vídeos, explicando las cosas o yo con los podcasts o lo que sea. Pero bueno, vamos a hablar del DELE online, de tus clases DELE online. Oye, ¿qué nivel te piden más, Mar? ¿El A1, el A2, el B1, el B2, el C1, el C2? Mm, ¿Hay alguno más? O... Sí, resulta que, bueno, la mayoría de los correos que recibo de gente que se interesa por clases es de A2, pero lo curioso es que mis alumnos recurrentes y los que más contratan las clases, ¿no? Son de C1 para arriba. Pienso que preparo a la mayoría de mis estudiantes quizás son de C2, podría Wow. decir, y después va el C1, después el B2, y ahora mismo de A2 no tengo nada más que a una persona. Entonces, sí, la mayoría a niveles avanzados y yo lo prefiero porque es lo que más disfruto. ¿Te gustan? Eh, Ajá. Sí, es el nivel que más me gusta es el C2. Por desgracia no hay muchos
no Es mucho que a para... mí me lleva mucho tiempo corregir un texto de C2, ¿eh? O sea, es como no los quiero, yo los de C2 no los quiero, me lleva mucho tiempo. No sé si seré muy friki, pero normalmente también los alumnos de estos niveles avanzados, como que les veo que tienen algo más en común conmigo, suelen ser profesores, también suelen ser emprendedores, incluso traductores, no sé, como que tenemos, les gusta la literatura, con algunos veo incluso poesía, ¿no? Y es lo que yo salgo muy contenta, tras una clase de G2 es lo que más me ilumina, ¿no? Digamos. Pero sí, tiene muchísimo más trabajo y hay muy poquitos materiales que utilizar. De hecho, con bueno, una alumna que es muy recurrente, ella ya ha hecho todos los modelos posibles, habidos y por haber, de C2. Entonces voy a intentar ir creando yo los exámenes, que eso va a ser otra, a ver Sí. cómo lo hago. Si me estás escuchando, Estela, va por ti. Sí, sí, sí. Hay gente que también lo contrario, que no hacen ningún examen y ya se, o sea, ningún modelo y ya se van para el examen y hay otros que necesitan hacer 50 modelos antes del examen para verlo. Pero bueno, vamos a hablar de tus clases, Tele, que estábamos con esto. Vale, más o menos son niveles avanzados, C1, C2. ¿Cómo estructuras las clases? Porque mira, te digo yo lo que a mí me pasa. A ver, las pruebas de comprensión, pues realmente ellos mismos se pueden autocorregir y en el caso de que tengan una pregunta, pues que no algo que no le encaja, pues ya te las piden. Y creo que donde está la chicha precisamente es en escribir y en hablar, en las pruebas de expresión escrita y y en las orales. Pero ¿cómo planeas todo esto? ¿Haces también todo el modelo completo o solamente te ciñes a una prueba en específico? Mm, bueno, con la mayoría de las clases yo lo hago muy abierto, ¿no? Soy muy flexible y lo que me vaya diciendo el alumno, pues lo intento ir incorporando en las clases, perdón, que me trabo. Lo que sí que suelo hacer es practicar sobre todo la parte oral, ¿no? Hacer muchos simulacros, después, bueno, aquí tengo, los de YouTube lo ven, una libretita, ¿no? Con todas las notas que voy tomando de cada estudiante, pues cómo mejorar, qué pueden hacer mejor, qué han hecho mal, qué gramática revisar. Es muy importante porque es lo que no pueden practicar solos, ¿no? Claro. Después también les envío como deberes que hagan textos escritos y luego se los corrijo. Quizás en clase dejamos unos 5 minutos para hablar sobre los textos. Y la parte de lectura y auditiva completamente que la hagan ellos con modelos. Suelo compartir modelos que tengo o ellos mismos se compran un libro y van siguiéndolo. A veces necesitan un apoyo de, bueno, un poco de estrategia sobre la lectura, sobre la parte auditiva. Incluso también tengo clases que son puramente de la prueba escrita, ¿no? Ujú. Tengo preparados algunos ejercicios y demás para eso. Pero diría que casi que el 80% del tiempo estoy haciendo pruebas orales y es lo que es más efectivo según mi opinión. No sé si para ti es similar, ¿no? En tus clases de DEL. Sí, sí, bueno, a ver, yo hice una vez la prueba de vender solamente orales o de vender solamente escritas, y no, al final la gente quería el modelo completo, entonces le pasa el modelo completo y que las de comprensión lo hagan ellas mismos. Y ya lo demás, pues lo que hago es que se prepara el texto, me envían el Google Docs, lo corrijo con los colores, tengo como un código de colores para cada uno de los apartados cuando estamos hablando de niveles. Ahora, como ha cambiado la 1 y la 2, han quedado solamente dos escalas, pues lo simplifican mucho. Pero antes con lo que es la escala analítica, que está pues el alcance, la cohesión y todo esto, lo pongo por colores. Y al principio es un poco caótico, si ves un Google Docs mío, lo ves todo lleno de colores ahí con diferentes cosas, ¿no? Y aún no lo ve y dice, oh, entonces lo que hacemos primero siempre es la prueba oral, que se preparan las tareas que se tienen que preparar, hacemos la prueba oral y los últimos quizá 10-15 minutos pues miramos los textos, miramos dónde podemos mejorar y es así. Lo que sí que nunca hago y lo que me has comentado tú es hacer como ejercicios previos, igual un poco de refuerzo, ¿no? Para mí estas cosas. Sí, por ejemplo, para ver las estructuras, porque creo que, a lo que más miedo le tiene la gente que se presenta a un DL es, por ejemplo, oye, Mar, es que yo no sé hacer un informe o yo no sé Ujú. hacer una carta al director o una carta de solicitud. Entonces, antes de mandarle tareas, solemos ver un poquito, pues, ejemplos, algún ejercicio que diga, venga, me tienes que completar con esto y con lo otro. Y en verdad estamos viendo la estructura, ¿no? de una carta o de un escrito. O igualmente les pongo quizás un ejemplo que he hecho yo misma y les digo, venga, pues dime cuántas partes tiene este escrito. Ah, Por ejemplo, la carta de reclamación, ¿no? Donde se ha hecho una petición para reclamar, para solicitar
o dónde se está haciendo una amenaza sutil, qué estructura se utiliza y bueno, dame un ejemplo, cambia esta frase, tal y cual. Eso es un poco como... Lo tuyo es profesional, Mar. Lo mío, lo mío yo directamente lo voy corrigiendo y vamos buscando al menos llegar al 2 de 3. Vale, pero está muy bien, sí, sí. ¿Y las clases que das son individuales o son también grupales? La que yo estoy dando con A por el DELE, que es como Ah. se llama mi escuela, o no sé cómo llamarle, academia, no sé, mi escuela online, es todo uno a uno, clases privadas. Después con el Cervantes estoy dando clases grupales solamente. Es que dar clases grupales online, la verdad es que tiene que costar bastante, o sea, hacerlo online. Tiene que ser algo engorroso. Yo sí he dado también grupales, pero presenciales, y cuando los daba allí, lo que hacíamos era, sobre todo en los exámenes orales, siempre pues estaba el típico que se tenía que examinar y los demás se convertían como en examinadores, seguían la misma escala como si fuesen examinadores. Pero esto hacerlo en el mundo online, me da trabajo. No, bueno, yo no salgo tan contenta de una clase privada que sí que noto que es bastante efectiva. No salgo tan contenta como sí que salgo de una clase que diga, perdón, no salgo tan contenta de las grupales como que sí que salgo tan contenta de las privadas. Y lo que hago, intento pues hacer un poco de breakout rooms, ¿no? Mm, En Zoom. También lo que tú dices, ¿no? De que una persona vaya haciendo la prueba oral y el resto tiene que ir anotando, pues tú anota la corrección, pues tú anota la coherencia, para también acostumbrarlos, ¿no? A cómo se corrige, que es muy importante que los alumnos también lo sepan, ¿no? claro, claro, eso es lo importante, que al menos que lleguen al examen sabiendo cómo se les va a evaluar, porque en el fondo lo que tienen que hacer es hacer un examen, es aprobar un examen. Si miras la competencia que tiene que tener un usuario de la lengua tal, es imposible que se pueda evaluar solamente con un solo examen. Entonces, lo que haces es prepararles para el examen. Tiene que tener un nivel mínimo ya para ese nivel y luego pues acostumbrarte al formato y a la evaluación del examen. Ujú. Y para eso, pues bueno, de hecho es para lo que me pagan, para que yo les enseñe cómo hacer el examen. Pero bueno, más cositas, Mar, a ver, que tengo por aquí apuntadas es, oye, con la pandemia, ¿has notado algún cambio? Porque se suprimieron muchas convocatorias el año pasado, no sé si te rompieron un poco los esquemas, como me rompieron a mí, o más o menos no has notado mucho cambio. Sí, bueno, la cosa es que yo he ido un poco a dos bandas, también he estado preparando para otro examen que se hace en Irlanda, el Living Certificate, que es como una especie de selectividad, ¿no? Ya no sé cómo se llama, la PAU, la EBAU, no sé qué nombre lleva la selectividad. Em, y sí, ese examen también se canceló, pero se canceló por más tarde, entonces tuve alumnos de entonces, pero incluso los alumnos que estaba preparando para el DELE siguieron y vinieron Ajá. otros. O sea, y tengo alumnos que aprueban un nivel y se quedan para hacer el siguiente. Y ya con algunos que digo, bueno, es que ya no sé qué contarte, si ya te lo he dicho todo. Sí, 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 claro, claro. Pero, pero sí, no he notado un cambio, por supuesto, desde que me abrí YouTube y el Instagram y demás. Hay muchísimas más peticiones para dar clases, esto y lo otro, pero no sé si es por la pandemia o porque yo he intentado ser más visible, ¿no? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que las dos cosas, ¿no? El hecho de que empieces a ser visible en Internet y luego que la gente esté consumiendo más Internet o al menos esté viendo más herramientas y recursos vía Internet como YouTube, pues todo ayuda, todo se conecta. Mm. Oye, ¿ya has pensado en escalar el negocio? No sé, lanzar algún tipo de producto, de curso online, de preparación de L? Sí, bueno, no hace ni una semana que, bueno, estamos a 9, ¿no? No sé cuándo saldrá el podcast, pero el 5 de marzo Ah, lancé un curso de DLB2 que es única y exclusivamente para preparar el examen. Hablo de todas las pruebas que hay allí, de cómo se evalúa, estrategias para la prueba de lectura, auditiva, escrita, modelos, igual para la oral, ¿no? Y bueno, llevo días con eso abierto, entonces tampoco te sé decir sí. muy bien, no he hecho todavía nada de publicidad, yo que os escucho a vosotros sé que hay que estudiar un poco el Facebook Ad y todas esas cosas, ¿no? Pero de momento voy todo orgánico, estoy muy contenta y sí, mi objetivo es intentar tener más cursos de más niveles, tengo algunas ideas, aunque necesito tiempo, o sea, Te lo pregunto ojalá. porque yo también estoy pensando como en lanzar algún tipo de infoproducto también Sí. no sé si sea el B2 o el C1, porque son los dos niveles que más tengo,
Ujú, Pero he estado pensando, mira, en formato membresía, es decir, que la gente pague mensualmente por acceso a algún tipo de contenido, la verdad es que igual no es tan efectivo como hacer algún curso cerrado, porque en el fondo en el DELE lo que quieren, ya menos mi propuesta de valor es que tú toma el curso y vas a probar el DELE, y el DELE es un examen cerrado con un formato muy cerrado. Y claro, ujú. el contenido no es infinito, es decir, tú creas un contenido cerrado, más o menos estructurado, y ya está. Podríamos ponerlo, o no sé qué se me ocurre, hacer un poco lo que es el goteo, ¿no? Una membresía de goteo que se vayan liberando como diferentes módulos. Imagínate, Ujú. pues, yo qué sé, comprensión de lectura auditiva y tal, ¿no? Y cada mes se va liberando uno y el estudiante pues va pagando hasta llegar hasta el final. Pero la verdad es que como es algo tan cerrado, son cursos tan, o sea, son cosas tan cerradas que digo, la gente que sí conozco que tiene cursos DELE online son cursos, o sea, son cosas cerradas, no tiene nada de membresía ni de acceso ilimitado, sino que está todo muy estructurado como si fuese un curso. Algunos ya con feedback, otros hacen ejercicios, otros dejan pues algún grupo de Telegram para hacer las dudas, todo eso, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Mm. Sí, porque, bueno, yo contemplé la opción de hacer un tipo de membresía, pero pienso que no tiene sentido porque, bueno, sería más fácil, ¿no? Tal y como lo tengo el curso, tiene pues 4 módulos que son sobre cada prueba y después un módulo sobre la evaluación. Y claro, como tú dices, bueno, podría hacerlo como a modo de goteo, pero lo vi así más accesible, ¿no? O más atractivo. Desde luego, a mí me gustaría más hacerlo así. Sí. Quizás sí te hubiera más sentido si hicieras, o si alguien quiere hacer un curso que te va preparando para el LB2 en cuanto a contenido, ¿no? Pues gramática, vocabulario, Sí, todo eso sí que podría ser más como una membresía que tú pudieras ir añadiendo, ¿verdad? sí, Pero con el DELE, yo lo que sí que voy a intentar, irle añadiendo cositas al curso, pero tipo, más ejemplos o un examen exacto, sí, sí. corregido. Pero claro, una vez que te cuento de qué va el examen, cuáles son las estrategias y es que no da para más. Mm. Mm. La verdad es que sí, bueno, no, lo que tú comentabas, ¿no? Si está el manual este, el de Edelsa, que no tengo por aquí, el que es el nuevo, no se llama el de B2, el que, bueno, es el típico manual que también, además de incluirte modelos de examen, también te incluye una parte previa con ejercicios de vocabulario y tal, ¿no? Entonces sería Ujú. como pasar eso a un modo de membresía. Lo que pasa es que eso lleva un montonazo de tiempo y necesitarías a varias personas trabajando en la membresía. Pero bueno, o sea, un curso cerrado así donde vayas, pues no sé, yo lo que tengo pensado es hacer un modelo entero, ¿no? O sea, un modelo en el examen, poner no solamente el feedback, es decir, explicarte por qué es esa respuesta tal, y luego grabar a algunos cuantos alumnos también para tener algún tipo de modelo de audio, de comprensión de textos y explicar las cosas por ahí. Y lo demás, pues que bueno, que sean ellos los que vengan ya con el nivel. O sea, yo básicamente lo que hago es esto, es enseñarles cómo es el examen, el formato del examen. Mm. Mm. Sí, porque bueno, yo soy de la opinión que para tomar el examen, para hacer el examen, ya antes de prepararte del examen, tienes que tener el nivel. Claro, eso Entonces, es. si alguien me viene, y muchas veces me ha pasado, ¿no? Alguien que está en el Cervantes, en un grupo, conmigo en el B1.1 y me dice, oye, Mar, quiero hacer el examen de B1. Digo, espérate a llegar a B1.4 y luego te preparas para el examen. Sí, es la cosa. Claro, esa es la idea, sí, sí, que hay algunos alumnos que te piden que les des nivel. Digo, no, nivel no, tú tienes que tener nivel ya. Yo lo que hago es enseñar a hacer el examen. Pero bueno, vamos a ir adelantándonos, vamos Sí. evolucionando aquí, Mar. Vamos a hablar de tu canal de contenidos, vamos a hablar de YouTube, que es ese gran desconocido por mi parte, que la verdad lo utilizo poco, he hecho algunas pruebas, pero no me acabo de gustar. Dicen que el principal problema que tiene YouTube es que está un poco saturado de contenido, sobre todo también cosas del DELE, que también he visto bastante. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Por qué decidiste meterte en YouTube, por ejemplo? Mm, sí, bueno, luego decidí, no, creo que no lo pensé demasiado, o creo que nada de lo que estoy haciendo tiene un porqué detrás, sino un poco la intuición de lo que me va diciendo el cuerpo, lo que me va apeteciendo, ¿no? Y sí, bueno, empecé sin vídeos de él, empecé pues hablando del pretérito perfecto, imperfecto, por, para, alguna diferencia entre verbos. Y de repente, bueno, como yo preparaba gente para el DELE, subí un vídeo creo que del DLC1 y noté que, bueno, que le gustaba más gente, me agradecían muchísimo más en los comentarios, ¿no? Que, bueno, una cosa por la que me gusta mucho YouTube es la comunidad, no sé, recibo muchísimos mensajes que de verdad la gente dirá, qué tontería o qué moñas, ¿no? Pero, joder, me alegran, ¿no? Recibir esos mensajes. Y sí, pienso que
quizás sí es cierto que está saturado en muchas cosas, pero se puede decir lo mismo de forma diferente o Claro. llegar a la audiencia de una forma quizás más cercana, a lo mejor. Pienso que hay hueco para más. A lo mejor, Ujú. no sé, o sea, mi canal tampoco es, no tengo 100.000 suscriptores, ¿no? Ni Bueno, nada pero de tiene eso. visitas. ¿Cuánto tiene de media más o menos? Unos 2.000, 3.000 visualizaciones de vídeo. Mm, No está ay, mal eso, ¿eh? pues no lo sé. Yo, mira, Eh, yo subo los podcasts, los subo ahí arriba y tengo una media de 30. ¿Eh? Porque luego no sé si la gente, creo que no me comentan por ahí, pero sí que es el gran atributo, la gran característica que tiene YouTube que permite, es muy, hay mucho engagement, la gente sí que tiende mucho luego a escribir y a interactuar allí, cosa que en el podcast pues no sucede. Me sí, imagino que la mayoría de alumnos te llegan por YouTube, ¿no, Mar? sí, yo diría que sí, por lo menos últimamente me llegan muchísimos de YouTube. Porque bueno, me lo suelen decir, hola, te conozco de YouTube, tal y cual, Ah, quiero una clase contigo. Y bueno, eso es ahora como mi clase de prueba, ¿no? Antes de tener YouTube, pues daba una clase de prueba, estamos conociendo durante unos 30 minutos, tal y cual. Pero ahora es que empiezo directamente con las clases y los alumnos dicen, Mar, es que es como si te conociera de toda la vida, o sea, ya, ya eres como si fueras mi amiga porque te tengo muy vista, ¿no? Y sí, por esa parte es bueno porque de verdad el alumno está contigo, mis vídeos son muy largos, creo que necesito recortar de tiempo, aparte porque no tengo tiempo físico para hacer otra cosa. Creo que es la forma más real de ver cómo eres, ¿no? Porque te está escuchando, te está viendo tus materiales, porque bueno, suelo enseñar que si lo pongo más bonito, tal y cual, intento hacerlo un poco más mono, ¿no? Sí que es cierto que el podcast, yo es que no he descubierto el podcast hasta que creo que fue, ¿cuándo fue? En junio o así, un compañero César me dijo, oye, recomiéndale mi podcast a tus estudiantes. Digo, ¿esto qué es? César, El César podcast. de Intermediate Spanish o algo así. Sí, 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 sí. César está en UK, es verdad, sí, sí, sí. Sí que Está, está. está en Reino Unido, sí, en Londres. Y digo, bueno, ¿esto qué es del podcast? Me puse a escuchar sus podcasts y a raíz de eso, pues descubrí el podcast. Pero ahora lo escucho cuando estoy cocinando, cuando estoy limpiando, tal y cual. Y sí, me gusta mucho porque es muy, muy íntimo, ¿no? Como que hay otra conexión, pero quizá que para las clases, o en mi opinión, pienso que YouTube funciona muy bien. Nunca he probado a hacer un podcast, que quizás te digo lo contrario, pero, pero sí, creo que es muy real, ¿no? Tiene sus limitaciones, ¿no? Lo que comentabas de verla, mostrar cositas y tal, pues no se puede. Pero Ya. bueno, yo la verdad es que yo me metí en el podcast en la prueba del DELE porque no había nadie. O sea, es como lo que hago en el podcast son cosas que ya ha hecho todo el mundo, pero como está todo el campo para mí solo, pues hago. Ahora ya han aparecido un par ya de DELEs. Lo que pasa que, bueno, que no había nada de competencia, ¿no? Digo, bueno, yo voy haciendo cosas que lo que hago es leerme las cosas del Cervantes, poner un poco a mi manera y ya está. O sea, el contenido es original 0%, pero no hay nadie. Así que, pues mira, hasta que dure. Luego ya me tendré Pero, que, la creatividad ya tendrá que salir de mi cabeza y tendré que hacer otro tipo de mm, cosas. y salen, o sea, te pregunto, Sergio, ¿te escuchan bastantes estudiantes? O... O sea, no, mira, los números que puedes llegar a los 11.000 suscriptores o 15.000 que tengo 11.000 en un podcast de beginners, pues también doy clases a beginners, Ujú, y que está parado ese podcast, pero sigue creciendo porque el podcast está de moda. Yo esos números no llego con el DELE, porque es mucho más nicho. Luego la gran audiencia que tengo, que viene a ser de Estados Unidos, que es los principales consumidores estudiantes de podcast para aprender español, con el DELE no está pasando. Tengo muchos de Brasil, tengo también de Reino Unido, pero de Estados Unidos no. Entonces ahí casi me atrevería a decir que el 60% como que no existe. Creo que Estados Unidos está en la séptima posición. ujú, Pero bueno, la verdad es que lo escuchan, la gente me escribe y tengo clases, así que no me quejo. Pero ujú. igual por YouTube los números serían mucho más grandes, mucho más grandes. Ujú. Es posible, sí. Instagram, vamos a hablar de Instagram. Venga, ese es el otro gran desconocido que tengo yo también, que es una red social que no uso mucho. Ujú. ¿Cómo estás relacionando, cómo estás combinando estas cosas que estás haciendo en YouTube con Instagram? Sé que te viene bien porque Instagram te permite subir vídeos y viene bien. Sí, bueno, cuando empecé con Instagram, tampoco empecé con A por el B, tenía la otra cuenta que te he dicho antes de Living Certificate. Y bueno, me gustaba porque a mí me gusta mucho crear, ¿no? Digamos, y aunque utilice Canva, que es el famoso, ¿no? Si me vas a preguntar por las herramientas, Canva Pro está ahí siempre, ¿no? Em,
Y bueno, me parecía muy bueno porque podrías comunicar, hacer como pequeñas dosis, ¿no? de gramática, de vocabulario, tal y cual. Pero últimamente, desde que me va un poquito mejor en YouTube, me ha cambiado un poco el chip y pienso que, por ejemplo, en Instagram no hay como un buscador, ¿no? Como sí sucede en YouTube, que subí un vídeo allá por junio, ¿no? Y no sé, yo empecé en junio, entonces sí, allá por agosto sobre el C1, creo, y tiene visualizaciones todavía, ¿no? Sin embargo, una publicación que yo hice para Instagram invirtiendo X tiempo, ¿no? Bueno, muchísimo menos tiempo que para YouTube, pero es que en 24 horas Instagram no te muestra. Y eso como que me desmotiva un poco, ¿no? Y también creo que no se ayuda de la misma manera, ¿no? Yo misma como consumidora de Instagram, es cierto que sigo a gente que me interesa su contenido, pero muchas veces estás ahí por 10 minutos, ¿no? No le prestas la atención que sí. Me parece que es más didáctico YouTube que Instagram. Y lo que estoy haciendo ahora como estrategia, si se le puede decir estrategia, es anunciar lo que voy a poner en YouTube. Eso es Ajá. lo que siempre hago y además intento pues hacer una o dos publicaciones a la semana, pero tampoco me esfuerzo, ¿no? No me obligo tampoco a hacerlo. Pienso que sí, que es bueno, pero YouTube es mejor, según mi opinión. Yo la experiencia que tengo con Instagram, que tengo ahí la cuenta, solo tengo la cuenta de Podcast L y lo único que hago es compartir fotos. O sea, no sé cómo funciona Instagram mucho. Sí. Pero las veces que hemos subido un vídeo y tal, o sea, lo que veo que Instagram es que tiene un impacto inmediato muy grande, ¡pam! Pero luego Sí. ya se diluye. Es decir, que lo que tiene YouTube es pues estas las búsquedas orgánicas, ¿no? Que es el segundo buscador más grande del mundo después de Google. Y la gente, digamos que es un esfuerzo prolongado. Igual no tienes el impacto tan inmediato como tiene Instagram en cuanto a números, solamente me refiero a números, pero luego pues eso va incrementándose con el tiempo y luego te pueden estar visualizando meses después, cosa que no sucede con Instagram. Pero bueno, sí que es cierto, la última invitada que teníamos, que fue Sara, me dijo que estaba un poco enfadada con Instagram porque os habían cambiado un poco el algoritmo y que ya no tenía el impacto de antes. Digo, no sé qué es impacto, no sé si es que tiene muchos corazoncitos o tal. Es que no, a mí Instagram no me gusta, no veo, digo, me parece muy raro. Sí, bueno, pienso que Sara, escuché la Sí. entrevista y también sigo a Sara por Instagram. Pienso que se refiere a que no llegan las publicaciones, ¿no? A la misma gente. Es que es muy aleatorio, ¿eh? Yo a veces tengo una publicación que de repente yo tampoco tengo mucha gente en Instagram, ¿no? Algo intermedio a lo mejor. Pero quizás tiene, no sé, 300 me gusta y la siguiente tiene 100, ¿no? Bueno, poco a poco lo que se irá convirtiendo es como en Facebook. Es decir, tú ahora mismo en Facebook, si no pagas, no te muestra al 10% de personas solamente. Y creo que Instagram va a Y tirar el mismo camino, que es de lo que vive Facebook. De que me y pagáis y está un poco, creo que comercializándose un montón y además ahora con la nueva cosa que han metido de los Reels, que es un poco como TikTok, yo hasta ahora he evitado meterme en TikTok porque me resulta muy frenético y creo que no va un poco con mi estilo. Una amiga me acaba de decir hoy precisamente, Mar, créate TikTok que, que puedes tener mucha visualización, tal y cual, pero incluso cuando hago reels para Instagram, digo, madre mía, que, que no me gusta, no me gusta. Pero es lo que Instagram está enseñando, ¿no? A la gente. Y es un poco aleatorio. sí. Sí. Bueno, que cada uno pruebe la que mejor le vaya, ¿eh? Pero bueno, Instagram y todos estos. Mar, tenemos que ir terminando ya, que casi hemos llegado a los 40 minutos. Sí. Em, alguien que quiera seguirte la pista, alguien que quiera, pues, no sé, que tenga un poco de curiosidad por esta conversación que hemos tenido de las clases del DELE y diga, quiero saber más del DELE y quiero ver cómo se prepara esto online y cómo puedo conseguir mis alumnos online. Después se entiende de haber hecho los cursos de formación del Cervantes. ¿Cómo te puede encontrar? Bueno, pues me puede encontrar, mi página web es aporeldele.com. También por Instagram soy aporeldele y en YouTube también soy aporeldele, así que no hay pérdida, ¿no? Por el DELE, ¿eh? Luego siempre recuerdo que todo esto lo dejo en un articulito que escribo muy breve, al menos con un link para que ya visitéis a Mar, la página web, las redes sociales, Instagram y todo esto. Bueno, Omar, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por habernos hablado un poco del DELE, que me lo estaban pidiendo desde hace tiempo. Digo, ¿por qué no nos hablas un poco del DELE? Digo, no voy a ser yo, voy a traer a otra persona y os lo va a aplicar mejor que yo, que tiene más experiencia que en esto. Así que muchísimas gracias, Mar, por haberte pasado por aquí, por Movimiento en L. No, muchísimas gracias a ti, Sergio. De verdad, me hace mucha ilusión estar por aquí, por tu podcast.
Y nada, te escucho, ¿eh? Soy también oyente y me gusta mucho porque me siento menos sola, ¿no? En todo esto de la enseñanza online y demás. Así que te animo a seguir con tu proyecto. Muchas gracias, Mar. Chao, chao, hasta otra. Hasta luego, adiós.